Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero en sistemas computacionales Juan Manuel Tobar Sánchez. En la clase anterior vimos cómo instalar Web Server, el cual nos instaló lo que es PHP, MySQL y el servidor Apache, esenciales para crear nuestra página web dinámica a la hora de almacenar datos en una base de datos mediante web. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente lección, que es crear una base de datos en MySQL para poderla después enlazar mediante PHP y así poder almacenar datos en nuestra página web. Para iniciar, ocupamos darle en nuestra barra de direcciones la dirección localhost, el cual nos abrirá la siguiente página. Nos tenemos que ir a donde dice phpMyAdmin y le damos clic ahí. Al darle clic ahí nos va a abrir el siguiente portal o la siguiente interfaz, la cual es la interfaz de MySQL, en el cual MySQL va a ser nuestro gestor de base de datos para poder crear nuestra base de datos y crear las tablas para esa base de datos. También podemos hacer consultas y modificar nuestra base de datos. Pero lo que nos interesa a nosotros es crearla y modificarla mediante una página web. Bueno, vamos a comenzar creando nuestra base de datos. Para crear una base de datos, damos clic aquí donde dice base de datos. En esta parte vamos a ponerle el nombre que le vamos a poner a esa base de datos. Para nuestra práctica le llamaremos agenda. Le damos crear y nos indica que la base de datos agenda ha sido creada. ¿Cómo nos cercioramos? En la parte izquierda nos muestra una barra con una lista de todas las bases de datos que tiene o que tenemos creadas. Podemos ver que en la parte de arriba está nuestra base de datos, agenda. Bueno, acto seguido vamos a hacer las tablas que va a contener esta base de datos. Vamos a crear una tabla que se llame contactos. Le damos la opción crear tabla y le ponemos el nombre de la tabla. Como habíamos dicho anteriormente, se llama contactos. ¿Cuántas columnas? Le vamos a poner 4. Le damos continuar. Muy bien, aquí nos aparece el número de columnas que nosotros le hemos dicho en un inicio. Si podemos fijar, son 4 columnas. 1, 2, 3, 4. En el cual vamos a especificar el nombre de los campos que van a componer la tabla contactos. Bueno, vamos a poner el primer campo que sería nuestro identificador de tipo entero. La longitud me interesa que sea de 5, que no acepte valores nulos, que sea nuestro índice primario. Yo quiero que ese índice se vaya autoincrementando en 1 cada vez que se agregue un nuevo elemento a nuestra base de datos. Le doy clic aquí para que se autoincremente. Mi siguiente campo va a ser el nombre, que va a ser el nombre de nuestro contacto. Va a ser de tipo varchar, una longitud de 30 caracteres. El siguiente campo va a ser apellido, del tipo de dato igual varchar, 30 caracteres igual. Y el último campo va a ser su email. También debe ser tipo varchar. Y el campo de 30, una longitud de 30 caracteres. Y le damos guardar. Nos aparece que nuestra tabla agenda se ha creado. Esperemos a que nos muestre el resultado. Y vemos que nuestra base de datos, agenda, ya tiene una tabla que se llama contactos. Vamos a examinar su estructura para verificar que haya quedado como nosotros quisimos. Y aquí nos muestra un resumen de la estructura de nuestra tabla contactos.
que tiene su campo ID de 5 caracteres de tipo entero, no acepta valores nulos y que se autoincremente en 1 cada vez que se inserte un nuevo valor a esa tabla. El campo nombre, donde vamos a guardar el nombre de nuestro contacto, su apellido del contacto y el correo electrónico del contacto. Bueno, vamos a insertarle datos a nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a la opción insertar. Bueno, en esa parte, acuérdense que le dimos un valor de autoincremento, o sea que no necesitamos introducirle un valor. Automáticamente lo va a ir aumentando en 1. Como en este caso es el primer valor, tomaría el valor de 1 automáticamente. Los datos que vamos a ir introduciendo van a ser a partir del nombre. Muy bien. Aquí introducimos nuestro primer elemento de la tabla con el nombre Juan, apellido Tobar y su email juantobar@gmail.com. Le damos continuar y nos dice que nuestro elemento ha sido correctamente almacenado en la tabla contactos. Le doy a examinar y efectivamente aquí podemos ver el dato que acabamos de introducir en nuestra tabla ya almacenado correctamente. Bueno, hasta aquí ha sido todo nuestro tutorial de cómo crear una base de datos en MySQL, cómo crear una tabla, cómo introducirle campos a esa tabla y cómo introducir valores a esa tabla. En nuestra siguiente clase vamos a ver cómo enlazar esa base de datos a PHP para poderlos manipular mediante una página web. Hasta la próxima.